Pues bienvenidas, bienvenidos a la presentación del libro de Héctor Daniel Olivera Campos, Lo escrito permanece, un libro, nuestro último libro de ediciones literarias. Yo estoy aquí como editor, Amelia está como copresentadora o presentadora y Héctor como autor, claro. O sea, una presentación de un libro sin el autor quedaría un poco raro, ¿no? Es un libro que, como decía esta mañana Irene, dice, bueno, voy a venir a la presentación porque solo has dicho que está bien. Tú has dicho todo el rato que está bien, pues, pero queremos saber algo más. Bueno, pues evidentemente queremos saber algo más de este libro y supongo yo que la conversación que vamos a tener con Héctor lo vamos a averiguar. Y te voy a dar a ti paso, Amelia, para que le hagas la primera pregunta, para que rompas el hielo de esta presentación. O comentario. O comentario, casi mejor comentario. Es un libro que hay que leer. Es muy Héctor. Héctor escribe muy bien. Yo llevo muchos años sabiendo lo que él escribe, siendo su primera lectora, y os puedo garantizar que no deja indiferente. Es un libro que, sin ser de metaliteratura, sí está un poco ahí de forma tangencial, toca la metaliteratura, porque sí habla de literatura, de personajes literarios, de experiencias literarias en el fondo. De hecho, el primer texto que viene en el libro lo escribió hace varios años por el recuerdo de un escritor que conocimos en un portal literario, que fue, por cierto, donde nos conocimos Héctor y yo hace muchos años. Y en el que habla de una cosa que le voy a hacer la pregunta. Sí, se voy a hacer la pregunta. Se llama Esa extraña aristocracia del espíritu y habla un poquito de si es posible conocer o reconocer a un escritor a través de lo que escribe, aunque no escriba autobiografía. Es el caso de Héctor. Héctor, os aseguro que no escribe autobiografía, ni le gusta, ni por asomo. O sea, no se relaciona con ese género de la autobiografía. Pero sí es verdad que yo sí he encontrado mucho de Héctor en lo que escribe Héctor. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, si es posible. Para empezar fuerte. Sí, empezamos fuerte. Es que para entrar en el ambiente. Bueno, puedo explicar que... Sí. O sea, os la estáis jugando editando conmigo porque... No, ¿por qué? Al contrario. No. Ahora lo voy a decir. Luego haré un comentario y luego haré yo también otro comentario. La primera es que digo, ya se he puesto los cuernos, que la he presentado en Perú ayer, primicia mundial. La traición. Yo estoy pensando que era la primicia y no, nos han adelantado a la 1:30 de la mañana. Sí. Una presentación de Perú que ha salido ya en todos los medios literarios. Bueno, todos los medios. En medio mundo, pero la verdad por lo menos en el mundo de habla hispana. Sí, bueno, conocido que un amigo que tengo en Perú, que está allí, es escritor, está muy metido en los ambientes, me propuso, oye, ¿por qué no nos hacemos... que es la feria del libro de Jauja? Yo digo, hostia, esto de Jauja me suena bien, ¿no? Claro, entonces me presenté. Resulta que Perú es a las 6 de la tarde y claro, yo era en directo a la 1:30 empezó, o sea, que he dormido menos que el chofer de Drácula, o sea, que si estoy un poquito en peso, pues me lo vais a perdonar. Y bueno, sí, el relato que tú dices sí que va un poco en ese sentido, lo sugiero. Pero bueno, como decía Kipling, incluso un escritor puede hacer una fábula sin saber cuál es la moraleja. Es decir, no todo lo que uno afirma en literatura ha de ir necesariamente a misa. O sea, quizás se diferencia esto un poco el ensayo en que uno puede sostener o sugerir una cierta tesis en literatura y, sin embargo, no estar de acuerdo exactamente con lo que dice. Yo no tengo muy claro si... El relato lo sugiere, que algo queda del espíritu de esa persona en lo que escribe, pero yo es algo que no tengo una opinión concluyente, ¿no? Tú es que me conoces mucho, entonces, claro, juegas con ventaja, ¿no? En ese sentido, como con ventaja lectora, quiero decir. Bueno, en este tema hay escritores en los que sí que se trasluce su personalidad en los escritos y hay escritores que no tienen nada que ver lo que escriben con lo que he visto, ¿no? Pero antes de preguntarte yo, quería también hacer un comentario. Un poco también lo que explico en el prólogo. Cuando leímos su cuento Queremos tanto a Julio en la antología Letrarida, que por cierto se viene otra próxima antología de relatos letraridos, ya daremos noticia.
pues nos gustó mucho porque era un cuento que hablaba de un escritor y más concretamente Julio Cortázar, a quien tenemos mucha estima, ¿no? Y como pongo en el prólogo, a los letrados nos gustan los cuentos sobre escritores o sobre personajes de libros, ¿no? Que se mueven un poco en esa frontera. Y nos gustó mucho y le dijimos, oye, ¿tienes más cuentos de estos? Y dijo, pues sí, tengo unos cuantos. Y estos son un poco los protagonistas de todos estos cuentos, ¿no? Un escritor, bueno, una chica que se enamora o se termina de enamorar de alguien a través de sus escritos, un escritor mediocre, fracasado, que envidia a uno desconocido pero que escribe muy bien, 3 protagonistas de diferentes novelas que juegan a una particular ruleta rusa, una entrevista a Arthur Conan Doyle por parte de un escritor novato o novatillo en ese momento, Dulcinea convirtiéndose en Dulcinea. Bueno, no quiero hablar más porque cualquier spoiler, pero todos, como ves, relatos acerca de escritores, personajes de libros, y la verdad es que ya solamente el tema a mí ya me atrae. Y, o sea, y personajes de ficción como Adán y Eva. Eso es, como Adán y Eva. Sí, también son bueno, pero protagonistas. Eso no es ficción, eso es realidad. O sea, no, digo por eso. Yo indiscutible. Bueno, yo me lo he tomado como personajes de ficción. Está en el, vamos, he hecho una ficción con la historia de Adán y Eva. Entonces, siendo que este tema nos gusta, y ya digo, a mí este libro me ha gustado, de hecho ahora, antes de venir, digo, hombre, Juan Pablo, reléetelo un poquito para no hacer como siempre, que llegas ahí sin saber que te pones a hablar sin saber de lo que estás hablando, ¿no? Y estaba repasando y digo, sí, este cuento qué bueno era, ¿no? Que acababa así, y iba otro y, este sí es verdad, este también está muy bien. Y tal. De hecho, el primero me ha emocionado más que la primera vez que lo leí. Y eso que ya lo he leído 4 veces. Entonces, mi primera pregunta, aparte de este comentario, es ¿cómo te sientes escribiendo acerca, pues esto, ¿no? de escritores, de personajes? ¿También es un tema que te atrae como lector, como escritor, o simplemente ha dado la casualidad o sea, ¿es un tema que te atrae? Bueno, es ya en el podcast, que por cierto he podido escuchar, que te en una entrevista, ya dices que tú escribes de muchas cosas. Evidentemente hemos leído relatos tuyos y libros tuyos de otros temas, pero si este es un tema que te atrae particularmente o no, ha sido casualidad. Bueno, sí que me atrae, pero no ha sido una cosa muy deliberada. O sea, están escritos a lo largo de varios años estos cuentos y se han ido, por decirlo así, acumulando, ¿no? Hasta que me he encontrado que tenía material suficiente. Uno tampoco, no voy a decir que los temas te eligen a ti, que eso lo dicen muchos autores, pero no sabe muy bien por qué, de dónde vienen las ideas y por qué escribe estos temas, pero sí que es verdad que en el tema, vamos a llamarlo entre comillas metaliterario, pues quizás de entre mis mejores cuentos han coincidido, no exclusivamente, pero han coincidido que muchos estaban en ese género y bueno, me parecía que para presentarlo como propuesta a ediciones letra herida, así, ¿no? Pues yo creo que era lo oportuno, ¿no? Y bueno, ha gustado y aquí está el libro. El libro, además, sigo diciendo, hay que leerlo, ¿eh? Vamos a ver. Héctor, aunque este libro es un libro serio, tiene su pequeña ironía, porque él siempre roza la ironía. Héctor es un escritor que domina la ironía como nadie, que la maneja con una grandísima solvencia. A veces es incluso, aquí que no hay tanta ironía, también de vez en cuando trata mal a sus personajes, un poco puñetero, pero puñetero en el buen sentido, o sea, los hace alguna barbasadilla que otra, pero es muy mordaz, tiene unos textos muy inteligentes, que tú estás viendo que está haciendo por detrás, nos está contando muchas más historias, todo, hasta el texto más cortito que yo que he leído, yo creo que lo he leído todo lo que tiene, todo hay una segunda lectura muy inteligente. A mí me parece ahora va a decir, claro, es que ella habla, no, es verdad, estoy diciendo de verdad, no es para hacerle propaganda. Sobre todo, tú cuando lees te das cuenta que estás con un escritor inteligente que sabe lo que está escribiendo y cómo lo está escribiendo, y sabe que puede enganchar a un público. Desgraciadamente, los que vivimos un poco offside de toda esta cosa, no nos ve casi nadie, pero podía llegar a un público muy amplio, porque son escritos muy, de verdad que muy inteligentes. Ya lo digo, si no estuviera aquí también lo diría, no lo digo para que se le caiga la babita, no.
Luego están todos muy bien tragados, saben muy bien lo que quiere escribir, cómo lo quiere escribir. Tiene una capacidad de fabulación magnífica, increíble. A mí me sigue sorprendiendo. Llevo conociéndolo muchos años y me sigue sorprendiendo la capacidad de fabulación, que no quiere decir que escriba fábula, no escribe fábula, él escribe sobre todo realidad a su modo, y a su manera, pero siempre son textos reales, de realismo, pero con una capacidad de fabulación inmensa. Él hace pum, se le ocurre una idea, le da 20 vueltas, tal cual, y ya tiene un relato. Y un relato que además siempre, tanto el microrelato más cortito, el nanorelato que escribe, hasta su novela, que es un espectáculo, la novela es absolutamente maravillosa, el factor sorpresa, bienvenido, bien llevado, donde tiene que estar y cuando tiene que estar. A mí es una de las cosas que más me gustan de sus escritos, es que sabiendo lo que ha escrito, los releo, como has dicho tú, y me vuelven a sorprender como la primera vez. Y me lo sé de memoria. He hecho hasta la corrección ortotipográfica, me lo sé. Es igual. Me parece absolutamente nuevo. Eso lo encuentro en muy pocos escritores. Antes se ha nombrado a Cortázar, lo encuentro en Cortázar y en gente de este nivel. Hay gente de este nivel. De este nivel. Bueno, vale. Estoy haciendo. Nivel Dios. Pero sí es verdad, ¿eh? Sí es verdad de que lo que me gusta sobre todo de la obra de Héctor es que cuando la relees te vuelve a sorprender como cuando la leíste la primera vez. Y eso es algo muy meritorio. Bueno, ella ya está claro, es mi lectora cero, pero bueno, cuando no le gusta una cosa me da caña, ¿eh? Sí, que le da caña, o sea, lo juro, me dice, dale otra vuelta más, que esto no me ha gustado, pero que no me ha gustado, que esto está muy pobre, ¿eh? Esto, a ver si... Tampoco si tan exagerado, pero sí le meto caña. Me da caña, o sea, que bueno, pero con esto ha compensado toda la caña que te haya, que te haya podido meter. O sea, le va la caña. Sí, bueno, sí le va la caña, sí le va, yo te digo una ¿eh? cosa, en esto tienes razón, o sea, un escritor aprende antes de las críticas cuando están bien, que no de los elogios, o sea, si yo te digo, lo haces muy bien, tú te quedas tan ancho y tan pancho, o sea, ya no te planteas nada más. Pero si te dice, hombre, aquí hay esto, flaquea la verosimilitud, aquí esto está mal resuelto, le empiezas a darle vuelta al coco y a veces te parece admisible esa crítica y otras veces no, pero a veces te parece admisible y entonces te ayuda a corregirlo y a mejorar el texto. O sea, que te den caña es mejor. Claro, si te dicen esto es una caca de la vaca, pues no vamos a ningún lado, pero si hay criterios detrás y hay argumentos, es mejor que te den caña a que no que te hagan la ola. O sea, esto os lo digo de verdad, ¿no? Y bueno, si acaso me he quedado en Albi. Si acaso di tú algo, sí, di tú algo porque me he quedado no, tan aquí en Nubilá, me han puesto a la altura de Cortázar, sí, claro, sí. ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ha sido nivel Dios. No, pero lo de nivel Dios ha sido en eso, que me sigue sorprendiendo, claro. Tiene sus... Veníamos en el metro y uno de los cuentos que hay aquí que está muy bien. Bueno, cuento, sí que quisiera ya le he decir dicho otra que me cosa. parecía un poquito hasta... o sea, sí le meto caña. Incluso, o sea, que hasta ya incluso publicado, medio minuto después. ya publicado y vas diciendo, aquí este final todavía se podía... Sí. No, además es verdad, o sea, venía en el tren y dice, hombre, un poco flojillo y tal, pero no voy a decir cuál es, pero sí, no voy a decir No, aquí que lo descubra el público. Aquí no lo digas porque se está grabando y tal, pero luego cuando tomemos una copita de vino nos lo dices en Petit Comité. Yo también ayuda mucho, mira, el tema de la fabulación, quizá como me he presentado a bastantes concursos, y bueno, aquí sale que ganó alguno incluso, pues muchos, es muy modesto. Pues bueno, sí, he ganado alguno, de momento en el planeta no, pero bueno, ya se verá. Suerte ya para se ti, verá. eso dice más bien de ti que más. Sí, desde luego. Y entonces, pues, como a veces te ponen unos temas, dice, yo que voy a escribir de esto, ¿no? Y yo no utilizo ya, o sea, uno de esos escribimos, ella y yo, un micro para el concurso de la lenteja de Tierra de Campos, ¿no? Y cosas así, ¿no? O sea, era el tema, además. Era el tema que te pedían, ¿no? Era el tema. Y una, las demás no, una. Sí. Bueno, yo hice un micro de distintas... Estudié distintas variedades de lentejas que se pegaban, ¿no? de hija de la lenteja. Sí, era la lenteja, se discutían, ¿no? Era como el club de la lucha, pero con lentejas. Una chorrada, no me dieron nada, ¿eh? No, todo esto no se dio nada porque eran unos inconscientes. Aquí no era premio Nobel. Es que había una parte de chiste porque parte del premio era metálico y te daban lentejas.
Digo, hostia, digo, yo quiero ganar eso. Y podré decir, digo, mira, mis padres decían con la literatura nunca te ganará la lectura. Pues digo, yo tengo, pero no gustó y me quedé fuera. Hay dos relatos aquí que además lo ganaron. Uno es La primavera del té, que salió en un concurso, Buenísimo. y el otro es el Carta Dulcinea, que, bueno, ya dije en el podcast que tenía la dificultad de que tenía que hacerlo imitando lo que era, el estilo del Siglo de Oro, que eso era un poquito de desafío. Este era de temática feminista, el de Carta Dulcinea, que era el tema que me pedían, y el otro era la Sociedad Española del Té, que montaba digo yo, si yo soy de café, yo que voy a escribir del té, ¿no? Y bueno, salió, me gusta, por ejemplo, especialmente el del té, por una sencilla razón, porque al final del relato hay un efecto que los lectores saben mucho más de cómo va a acabar la historia que los protagonistas. Y yo me acuerdo que en Madrid se dieron los premios, hice una lectura pública y la gente se quedó un poco con el corazón encogido porque dicen, tate, cuando saben la identidad de la familia, pues les crea una especie como de cosa por dentro. Y entonces, claro, es un efecto muy bonito y muy difícil de conseguir. Yo lo conseguí con esto jugando un poco a la cultura del lector, claro. Es un relato que tiene cebo y que no se puede hacer spoiler. No se puede hacer spoiler, pero es de los mejores del libro. Ah, lo tendrás que descubrir. No, la primavera del té es el nombre. No, sí, de verdad, para mi gusto, si no es el mejor, es de los mejores. Todos son buenos. Aquí cada uno tenemos nuestro gusto. Ya te dije Claro. que para mí mi preferido es la entrevista a Arthur Conan Doyle. Es Sí, un relato. Tampoco es malo. Es que es tan verosímil. O sea, es un relato que te lo crees. O sea, que dices, esto podría haber pasado tal cual lo estás contando aquí, exactamente igual, con estos enfados, con estas idas y venidas. O sea, si me hubieran dicho que es una crónica periodística, que tú te encontraste una crónica abandonada y tal, diría, pues sí, es verdad, ¿no? Porque otros son fabulación, ¿no? Pues eso. O sea, 3 protagonistas de novelas jugando una ruleta rusa, evidentemente eso es una fabulación metaliteraria. Pero ese relato en concreto, digo, yo para mí, ya te dije, para mí esto ha ocurrido. O sea, para mí esto ya es canon de la historia. Yo quiero añadir una cosita porque en el podcast me dijiste, bueno, ¿qué hay de verdad y de mentira? Y creo que no supe un poco contestar. Bueno, todo lo que... Aquí para sí, lo digo por si alguien no ha escuchado el podcast. Todas las, no sé si, ¿cómo decirlo? Sandeces, se podría decir. Todas las cosas asombrosas que va soltando el Conan Doyle son ciertas, excepto 2. Hay una que he puesto que era cazador, que yo no lo sé si era cazador o no, porque yo hice un trabajo de documentación antes, ¿no? No lo desconozco, pero me servía para crear una cierta animadversión hacia el personaje por parte de los lectores, que se predispusieran un poco en contra. Y el segundo detalle es que en el cuento él exige el tratamiento de Sir y en la vida real era al revés, pero luego todo lo demás, desde sus creencias arenadas, etcétera, puesta toda junta, crea un efecto un poco demoledor. Algunos, también quiero decir que no es que le haya tirado por tierra al autor porque le tenga manía, yo no tengo ninguna manía. O sea, hay autores que sí, pero siempre por razones extraliterarias, pero no es el caso. Yo me lo pasé muy bien leyendo las historias de Sherlock Holmes, pero es que la disasociación entre personaje, el detective y el autor, eso me interesaba y creo que en el cuento pues me iba perfecto para hablar de eso, ¿no? Muy bien, a mí ya te digo, y sin embargo tu preferido es la lucha entre estos 2 escritores, ¿no? El escritor mediocre que quiere la fama y no la consigue, que ya te dije que hay tantos nos sentimos identificados, ¿no? en este papel, y el escritor que es buenísimo, pero que no lo conoce nadie porque escribe para sí mismo, ¿no? Sí. Menos mal que solamente coincidimos en eso, no en otras cosas. No, a ver, a mí me interesó por por razones también un poquito, ¿cómo te lo explicaría yo? Yo creo, lo dije en el podcast, que hay maldad, ¿no? O sea, el drama no es que el tipo sea un escritor mediocre, porque todos somos mediocres en relación a algo. O sea, a mí me dan para cambiar un enchufe y te quemo el edificio. O sea,
Esa no es la cuestión, no es la cuestión. La cuestión es que realmente es un alma mediocre, o sea, va un poco más allá. Y entonces el tipo este llega un momento en que entra en conflicto al encontrarse a su condiscípulo de hace tantos años que escribe que te muere, y entonces lo resuelve de una manera quizás la peor posible, ¿no? Ese conflicto se le plantea. Entonces hay quizás, no sé, tratar la maldad como la forma superior de la mediocridad, ¿no? O sea, la literatura ha romantizado mucho a los malvados y el mal por lo que tiene de transgresor, como decía Nietzsche, ¿no? De la teoría del superhombre, ¿no? De lo que crean su propio universo moral y no les atañe las normas de los demás. Solo hay que ver, no sé, la serie esta que se hizo del Pablo Escobar, ¿no? Que salía a la peña con camiseta y tal. Yo creo que si conociéramos nosotros al Pablo Escobar, debería ser indeseable de mucho cuidado, no hay nada que romantizar al respecto. Sin embargo, hay esta atracción, ¿no? Hay una atracción, la literatura también tiene que ver con el inconsciente, con los deseos reprimidos, con aquello que no, con la ambigüedad moral del ser humano, con aquello que no nos atrevemos a verbalizar, y se ha romantizado mucho el mal, ¿no? Entonces aquí el tipo este es de puro mediocre, llega a la maldad, ¿no? Y entonces me interesaba mucho eso en este relato, ¿no? Porque hablando mal y pronto, el tío es un capullo. O sea, pero es un capullo como te lo puedes encontrar en tu centro de trabajo, en el descansillo de tu escalera, el primo segundo del pueblo, o sea, no tiene nada, o sea, rascas y no tiene nada, ¿no? Entonces, que la maldad, a lo mejor nos estamos equivocando, ¿no? O sea, influidos por la narrativa, y quizás la maldad está en manos de gente que no tiene no hay genios de la maldad, sino gente realmente muy mediocre, ¿no? Que no reprime sus impulsos. Y entonces, no sé, me he puesto casi a dar una homilía aquí, pero verdaderamente sí que le encontraba yo una chicha que, bueno, es lo que intento expresar, ¿no? Pero fíjate que el contrario, ¿no? El escritor este, que es muy bueno, tampoco es que sea un faro moral al que seguir. O sea, también es una persona, si no mala, como mínimo, bueno, rencorosilla. Un poco rencorosa. Un poquito rencorosilla. Bueno, bueno, desde mi punto de vista, no, yo lo veía. Claro, esto ya es interpretación, ¿no? El autor, que además, este tío que es un capullo, que digo yo, que es el protagonista narrador, tú entras en su psicología porque sabes cómo piensa, ¿no? Y sabes las opiniones que le generan todos los que le rodean y que le generan el otro. Entonces, hay un momento, él piensa que es muy taimado porque se le está ya ajustando las cuentas, y luego pues parece que no, ¿no? Y creo que el lector aquí también tampoco hay que dárselo todo hecho al lector, ¿no? O sea, hay que darle un abanico para que el lector decida. Habrá alguno que dice, bueno, han establecido un juego aquí entre los dos, y a lo mejor otro también tiene parte de culpa, ¿no? O ya fue víctima en un momento y lo vuelve a revictimizar. Todo esto daría para una discusión, ¿no? Pero es interesante que no lo des todo cerrado, ¿no? O sea, lo que yo os he explicado de esto de que el mal como forma de mediocridad, esto es una opinión personal. El lector a lo mejor lo lee y saca otras conclusiones, ¿no? Se ha hecho muy bien, efectivamente. Yo creo que van los tiros. Digo, antes que os decía, es que tiene una capacidad de fabulación prodigiosa, y otra de las características de Héctor como lector, y yo creo que me vas a dar la razón, es que no es un escritor de historias siendo un escritor de historias, es un escritor de personajes. O sea, él borda. El personaje nos lo presenta a veces con 2 pinceladas. Tiene un cuento que no está por aquí, que si algún día se edita otro libro, que te diremos. Sí, que se llama Memoria Anual de un Ángel, que es cortito. Narra varios personajes y solamente hace 2 líneas de cada uno de ellos, o 3, pero nos da ese abanico de personajes tan profundamente. Los ves a todos, los ves físicamente, no te cuenta nada, ni cómo son, 2 pinceladas, los ves físicamente, los ves a nivel, como persona, llegas casi hasta el alma de los personajes, y eso lo hace muy bien, en este cuento sobre todo. O sea, lo que tú planteas, incluso ese dilema de si puede ser malo, son malos los dos, es malo uno y el otro no, ¿qué ha pasado? Te plantea tan bien el alma de esos personajes que los estás viendo. Claro, luego puedes tú pues tener tu opinión, pero te está enseñando a los personajes.
yo creo que llega a las historias, que son todas buenas, pero llega a las historias a través de cómo nos presentan los personajes. Yo digo, él es un escritor de personajes, es un escritor de la psicología de cada uno de sus personajes. O sea, es fácil llegar a sus textos por eso, porque parece que el personaje sale de la obra, te da la mano y te dice, ven, que te voy a contar una historia. Pero te la está contando el personaje a través de lo que Héctor escribe. Y eso, otra de las muchas cosas que me parece todo un acierto en el Héctor escritor. ¿Estarás de acuerdo, no? Totalmente. ¡Vamos! ¡Para no estarlo! ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a estar? Está aquí Héctor, yo, o sea, vosotros no lo veis porque estáis ahí, pero yo que estoy a su lado, estoy viendo que lo está pasando mal. O sea, no le gusta nada que hable. Se está poniendo rojo por dentro y está en plan de... Ay, Dios mío, la que... No, hombre. A ver, si ella, la verdad, yo animo, ella es poeta, es Amelia de Querol, y yo os animo a que la leáis, los que no la conocéis, los que no la conozcáis, sobre todo en Facebook, tiene muchos poemas colgados. Si vais a Facebook por su nombre, Amelia de Querol Orozco, y veréis la calidad de sus letras y bueno. Lo digo porque no está hablando cualquier persona, verdad que sí que me quiere mucho, pero no es ese el criterio. Eso no nubla el entendimiento. No. Claro, yo he llegado a quererlo por la literatura, porque nos conocimos en un portal literario y nos conocíamos por lo que escribíamos y porque compartíamos el gusto y literatura, o sea, fue lo que nos unió. Yo lo que a mí me gustó de Héctor desde que lo conozco es lo bien que escribía y cómo me llegaba lo que escribía. Me parecerá un poco de salsa rosa. Si vamos a poner la nota... Esto, chicos, para que luego digan que la literatura no sirve... Sí que sirve, hombre, sí que sirve hasta para ligar, o sea que... Sí. No. Eso sí, hay que escribir bien, ¿eh? No vale escribir cualquier cosa que igual nos pasa al contrario. No nos pudimos ganar la lenteja, pero bueno, algo... No la lenteja nada, ¿eh? Y me hace gracia esto que comentas, ¿no? Igual a mí, igual lo habéis escuchado en el podcast, pero los que no lo habéis escuchado o no lo vais a escuchar, sí que me gustaría que me contaran la anécdota de la que parte el primer relato, que es precisamente esto, ¿no? Una chica que, como acabas de decir tú, se enamora de alguien un poco por lo que escribe, pero que está basado en una anécdota real, ¿no? Que yo cuando la presté en el podcast me quedé un poco pasmado, es decir, madre mía. Bueno, sí, en ese portal había un escritor que se llamaba Miguel Ángel, joven. Miguel Ángel Soseguera. Miguel Ángel Sosegueras. Y el chico este, pues bueno, a ver, sí que es verdad que hicimos una especie de ¿cómo lo llamaríamos? Bueno, amistad, un grupo de amigos que más o menos nos leíamos, había gente, aquello era libre y publicaban texto gente de muchos niveles, con quien quisiera. Entonces la gente que teníamos más afinidad, Joaquín Julio, que por ejemplo un gran lector. Seguramente este chico Miguel Ángel Sosa era el mejor escritor de ese portal. Yo estoy segura era el mejor. O sea, escribía mejor que yo. ¿Que es difícil? No, escribía mejor que yo, narrativa, y entonces era muy bueno, era buenísimo, era deslumbrante, y bueno, hicimos amistad y llegamos a tener una amistad telemática, porque el hombre vivía, bueno, murió en Menorca. En Cazalla, vivía en Cazalla. Pero era sevillano y bueno, y de ahí pasamos un poco, nos intercambiamos correos, llamadas telefónicas, y llegó un momento con un nivel un poco de confidencia, y había una chica que también falleció poco después. También falleció poco después, Lucía. Lucía, sí. Sí, entonces, él me dijo, hombre, que esta chica, ¿tú qué opinas? ¿Cómo escribe y tal? Y a mí me está gustando y no sé qué, no sé cuánto. Y dijo esto y al mes siguiente, o menos de un mes, falleció, le dio una pancreatitis y con 37 años falleció, ¿no? Entonces... y nos perdimos a uno de los mejores escritores. Sí. Hubiera llegado a ser un grande. ¿Hace cuánto falleció? Esto fue en el 2011. En el 2011. Y se quedó inédito, solo había publicado un libro con una editorial estafa, con la editorial Atlantis, de estas que, bueno, te sacan el dinero y te lo... No como nosotros, ¿eh? Y... Una editorial.
Y bueno, y entonces solo había publicado un libro que no llegó a ningún lado, ni lo conoce nadie, ni en el momento, era una pena porque murió en un momento, ya había una gente que ya literaria que ya lo había aceptado para mover cosas suyas, pero claro, los autores muertos son como los sellos de correos, ¿no? Que cuando los matan pierden valor comercial, ¿no? Pues esto es así, o sea, el hombre falleció y ya no, allí se acabó su carrera, ¿no? Ni siquiera post-mortem tuvo una carrera literaria y está totalmente inédito. Y bueno, entonces yo tuve una sensación, ella también, y los que lo conocíamos y apreciamos, tuvimos una sensación colectiva de duelo con esta persona, un poco curioso porque no la habíamos tratado personalmente. Y entonces, un poco de aquel duelo salió este relato. Empecé a tomar Elementor y fabulé y salió este relato. Y bueno, algún día pues os pasaré los textos de él para que veáis que lo interesante que era. Era muy interesante. Además, un hombre sin pelos en la lengua que era un animal literario, lo que se conoce como animal literario. Bebía literatura y le salía literatura por todos lados. Y entonces es un texto autobiográfico, pero muy pseudo autobiográfico, pero no mío, o sea, no auto, o sea, más bien biográfico, perdón, que era lo que se habló en el podcast, que al Sergio dijo, bueno, esto está basado en tu vida, digo, no, está basado en la vida de otra persona. Yo normalmente intento huir de lo biográfico, o sea, primero porque mi vida tiene muy poco interés y es muy aburrida, no creo que interese a nadie, entonces hago una literatura un poquito escapista, ¿no? En ese sentido, entonces aquí te he hablado, pues mira, desde Dulcinea hasta la Segunda Guerra Mundial, el no sé qué, entonces tú dices, bueno, este señor, inevitablemente alguna hilacha de tu espíritu y de tu vida y de tus emociones, de tus ideas queda por ahí atrapada, ¿no? En esas hormiguitas que desfilan por el papel, pero no soy un escritor que se centra, ni hago autoficción, ni se centra en lo que sería la literatura autobiográfica. No lo soy. Es más, intento escapar un poco de ello, ¿no? A ti te pasa como a mí, que cuando leo autoficción de otras personas digo, bueno, esta hace autoficción porque le pasan cosas interesantes. Digo, mi vida pues sería tan aburrida que no se la leería absolutamente nadie. Yo sé que el cuento preferido tuyo, Héctor, es el de el que ni un tonto no se repone Me gustan todos, ¿eh? Sí, pero esto, el mío no, es hay que leerlos todos, ¿eh? Incluso que yo es un poco más flojito. No es más flojito. Yo le hubiera dado una vuelta. No hay flojitos. Hay más cortitos, pero más flojitos no es tanto de cortos, sino que yo hay uno que le daría una vuelta, pero nada más. Bueno, ese es más lúdico, ¿no? Es más lúdico. Más lúdico, no tiene las pretensiones que tienen otros, pero yo también entiendo de que en un libro, tú si quieres editor me lo vas a corregir, hay que también meter distinto material que haya un poco, graduar un poquito la intensidad de los relatos, porque si todo es relato, o sea, una intensidad culmen, pues apabullas un poco al lector, o sea, hay que darle a veces un respiro y bajar otro que sea... Héctor, esta es la excusa que decimos para colar los relatos malos. Pero no es malo. Tienes uno que tienes, o flojillo, que tienes el cajón. Lo meto aquí para que por el contraste, para que respire el lector, porque si no, tanta excelencia le va a dar ahí un síndrome de Stendhal leyendo y no de esto, ¿no? Pero bueno, lo que iba, el tuyo es un tonto nunca se repone de su éxito, que es el enfrentamiento de textos escritos. El mío, te dije, Botarate, que es la entrevista a Conan Doyle. Y Amelia, te quiero preguntar cuál es tu preferido. Luego ya nos dirás, con una... No, vale, esa respuesta no vale. Luego con la copita ya nos dirás cuál es el flojito. No es flojito. Pero no aquí... Yo le hubiera dado una vueltita, simplemente. Yo tengo tres preferidos, pero es que claro, bueno, pues son 10, 30%, tengo 9 preferidos. No, pero vamos al 30%. A mí, personalmente, el que más me gusta es el de un tonto nunca se repone del éxito, el mismo que Héctor, porque es el que más cuando lo lees, más te mete en la historia, te provoca, y esto, ¿por qué? Y yo sería capaz de llegar a estos puntos por eso, porque lo decimos por las envidias, por tal. A mí me gusta mucho, está muy bien narrado, muy bien narrado, y me gusta mucho. Me gusta mucho por la relación que teníamos de amistad, a pesar de que nunca lo conocimos en persona. Se da la circunstancia que el último año estaba trabajando con un amigo en un hotel en Menorca, y nos había invitado a Héctor y a mí ese verano
a ir al hotel. Hablar del escritor Miguel Ángel Del Sosa Miguel Ángel Higuera. Sosa nos había invitado, como él estaba de gerente del hotel, os venís, que os invito yo y os conozco. Y nos había invitado en agosto, era el hotel, y él se murió en julio, el 27 de julio. Y nos quedamos, yo me quedé con un muy mal sabor de boca de no haber podido conocer a Miguel Ángel. O sea, y yo tenía una relación como Héctor muy cordial con él, hablábamos por teléfono, tal, y sobre todo yo admiraba al escritor que había allí detrás. Y claro, está muy bien escrito el texto, pero hay un componente del afecto que nos profesaban, afecto literario, porque no lo conocíamos. Hombre, nos habían ido a la literatura, teníamos una nación, además siempre nos decía, ¿no? Yo quiero verte en papel, quiero verte en papel. Sí. Era muy especial Miguel Ángel. Y entonces, por la relación personal con el cuento. Y un cuento que me gusta, que es el que digo, es un cuento corto y tal, pero es que me gusta mucho por lo que él decía. O sea, sabemos más nosotros lectores La primavera del té. que los propios personajes. Es muy emotivo, es muy curioso y además hay un componente que no es mentira, que es verdad. Que se basa en una anécdota histórica real. Inverosímil, pero real. No real. les digas más que lo lean. No pero es muy, a mí me gustó mucho, sobre todo eso. Escribes del té, ¿qué coño escribo yo del té? Joder, qué texto se sacó el hombre de la chistera más... De la tetera. De la tetera. Más atractivo, más... Está muy bien. Eso es otra de las características. Él construye muy bien la casa. Y luego los ladrillos es cuestión de ir poniéndolos. Bueno, tiene un léxico amplio, adjetiva muy bien, utiliza muy bien las técnicas sintácticas, subordinación, lo hace muy bien, lo hace muy fluido. Entonces, todas estas características meramente sintácticas y meramente técnicas las maneja muy bien, las combina muy bien, pero la casa, que es lo principal, los cimientos los ha escrito de puta madre, los ha hecho de puta madre. Luego es añadir ladrillos, sabe elegir los ladrillos. Pero lo mejor que hace es cómo estructura las historias. A mí me gusta muchísimo. Yo estoy encantado, Amelia, porque, o sea, como editor, o sea, no podía imaginar mejor presentadora del libro, porque los editores siempre tenemos que estar, es que está muy bien, creednos, ¿no? Porque está muy bien. Pero tú estás ahí, ¿por qué los ladrillos, el no sé qué, la trama, la escritura, los personajes y tal? Pero, coño, ¿qué haces mal, Héctor? Alguna cosa harás mal, ¿no? No os cuento las cosas que hacen mal, ¿para qué vamos a dejar? No he dicho que los enchufes, no... Yo, por ejemplo, del primero, del escritor de esa extraña aristocracia del espíritu. A ver, Sergio, por ejemplo, lo dijo en el podcast, no conocía de nada esta historia y, sin embargo, el cuento funciona. O sea, si hubiera sido simplemente porque yo estoy muy afectado por la muerte de esta persona y pongo mis sentimientos, a lo mejor no podían funcionar. O sea, creo que hay que tener respeto hacia el lector. O sea, entonces el Sergio, por ejemplo, dijo, no, es que bueno, le gustó y no sabía de qué iba, o sea, no sabía nada y, sin embargo, te gustó. O sea, es decir, el cuento funciona. El tonto, por ejemplo, nos gusta, pero yo entiendo que haya gente que le parezca demasiado descarnado. Es descarnado. O sea, esto también va a gustos. O sea, el relato puede ser más descarnado de todo lo que hay en el libro y haya lectores que digan, ostras, es que a mí que me plantees esto de esta forma tan a tumba abierta, ¿no? Las emociones, lo que el tío va pensando, las cosas que va haciendo. O sea, puede que haya un lector que diga, ostras, esto me encanta porque me gusta lo descarnado y aquí no se va con paño caliente ni con medias tintas, y haya otro que me diga, hostia, es que no me apetece leer algo porque, claro, lo que te decía, creo que sí que hay maldad. Entonces, esto también influye el gusto, ¿no? O sea, puede que haya alguien que diga, mira, a mí yo no me ha convencido porque no me gusta. Esta mañana, ¿no? Que los libros pueden estar bien y luego te atraviesan o no te atraviesan. A lo mejor un libro no te dice nada y está muy bien. Yo hace poco me he leído un libro que decía, digo, el tema está bien, la escritura está bien, no me ha dicho absolutamente nada, o sea, me lo podía haber ahorrado y no tengo ningún pero. No, es que está mal escrito, no, en realidad no tiene un pero, está bien, pero a mí no me ha dicho absolutamente nada. Entonces, lo que dices tú, hay relatos que puede ser que no te gusten. Ahora, eso sí, partiendo de que estén bien. Claro, porque si están mal,
Si está mal, ya está mal. Ahí No, pero no sí hay- es verdad, lo que yo te digo, si está bien construida la casa. Luego te gusta más Domenici Montonero, te gusta más Gaudí, pero están bien hechas, coño. O sea, eso es indiscutible. Pues yo creo que si está bien hecha la casa, y lo que quiere Héctor en ese cuento descarnado, es descarnado, quien dijo que la vida era fácil, la vida es descarnada, pero pone muy a flor de piel la naturaleza humana, el aspecto más duro pues, del espíritu humano, del corazón humano, de la naturaleza humana, pues con ello vivimos rodeados de mierda, pues de vez en cuando hay que sacarla a relucir, ¿no? Y lo hace de una forma pues muy elegante. Es que puedes incluso estar hablando de esa maldad, más que maldad, la mediocridad del mal, ¿no? El mal es mediocre, pues sí, quitándole lo que decías tú, que me parece muy, muy correcto, que quitarle el romanticismo, el mal es mediocre, pues vale, y lo saca. Pues a mí me parece una forma muy elegante de traerte un sentimiento que lo tienes ahí y de unas relaciones que existen las venganzas, existen los miedos, los odios, las rabias, todo eso existe. Bueno, pues me parece que lo ha traído de una forma muy elegante. Y yo creo que se puede decir hasta el taco más gordo si eres elegante. Hablando de Miguel Ángel tenía un texto que me encantaba, que era el elogio del taco, ¿no? De la palabra tal. Cuando hay que soltar un coño, se suelta. O sea, pues cuando hay que decir algo duro y grueso, hay que decirlo. Y decirlo sin medias tintas, siempre que lo hagas elegante. Pues eso es lo que yo creo que tiene ese cuento, que es una forma de ponernos el alma humana más descarnada, más sucia, cuando es sucia, pero ponerla de una forma muy elegante. Bueno, yo creo que sí, que los tacos cuando hay que decirlo, hay que decirlo, pero si lo dices a todas horas, acaba como Pérez Reverte, ¿no? Un poco que... Entonces, bueno, hay que decirlo, pero en su justa medida, ¿eh? No, y con elegancia. Y con oportunidad, con sentido de la oportunidad. Yo, por resumir un poquito, porque no quiero que esto se alargue y quiero dar la oportunidad también al público para que haga sus preguntas. Amelia, ya hemos visto su opinión. O sea, sí, además yo no me callo, yo la cuento. Nosotros como editores ya me lo habéis dicho, porque yo voy diciendo, no, está muy bien, o sea, no es aquí porque estemos en la presentación y porque esté el delante. Cuando él no está delante, también he dicho, sí, el próximo libro que sacamos de Héctor está muy bien los ratos, o sea, a nosotros como editores también nos ha gustado. Y repito, como editor a veces es complicado, a mí me gusta releer relativamente, o sea, si te lees un libro que te gusta, luego releértelo, te puede gustar. Pero leerte un libro, releerlo para la corrección a la semana, releerlo a la otra semana para la corrección y luego al mes volvértelo a releer porque tienes las últimas galeradas, como editor hay veces que acabas odiando los textos porque dices, es que me he leído el mismo poema 14 veces o el mismo relato 5 veces, ¿no? Y sin embargo con el de Héctor, yo la verdad, cada vez que me lo he leído, he disfrutado y he dicho... aunque ya me lo sabía, y incluso ya digo, hoy mismo, cuando estaba releyendo, digo, ay, incluso algunos que no me acordaba, no voy a decir protagonistas porque hacemos spoilers, porque hay otros escritores que aparecen aquí, aparece Verlaine, que sí se puede decir, aparece otro escritor, que no quiero decir para no arruinar la sorpresa, porque también es un relato en el que el escritor se sabe quién es un poco al final. Luego, sí es verdad, también está muy bien. A lo mejor no te ha quedado tanto en la memoria. Entonces yo, de verdad, estoy seguro de que os va a gustar. No sé si quieres decir algo para acabar. Sí, que sufrió más Sergio, ¿eh? Con las galeradas, porque le estuve allí diciendo, esto, espérate, que te corrijo, espérate, oye, pues hay tiempo para corregirlo, aquí hay un sinónimo, aquí hay no sé qué, o sea, que sí, que sufrió, fue más duro las condenadas galeradas, es como si te condenan a galeras, ¿no? Fue más duro para él que para ti, creo. Dice, no pasa nada y tal. Tenías que ver el chat interno. Otra vez me ha cambiado una coma. Es terrorífico, ¿eh? No sé qué. Tiene una novela que es maravillosa, que tiene editada la primera parte, pero la segunda llevamos años con ella, porque yo le hago la corrección. Y es igual, se lo miras, la lees, te la sabes de memoria, 5 minutos después, espera, ¿qué he añadido? No sé qué. Ay, no, Héctor, era lo definitivo. No, nunca es lo definitivo. Siempre aparece algo. O sea... Pobrecito. Sí, es que esto ya lo decía aquel y empatizo contigo. Dice, los textos no se acaban, se abandonan. Totalmente. O sea, llega un momento en que dices, adiós, ya porque revisar, y mira, yo que soy cuentacuentos, claro, yo escribo un cuento, a lo mejor lo reviso y tal, pero luego si los cuento, como es vivo, que lo voy contando, cada vez que lo cuento se me ocurre algo, y a lo mejor el cuento al final, después de 5 contadas, no tiene nada que ver con el cuento original porque le he metido un montón de cosas y por lo tanto lo mejor es escribirlo, abandonarlo, ya está impreso. Muerto. Ya nada, si se reimprime, no llames a Sergio diciendo, hombre, ahora que se reimprime. Antonio.
de esto. Bien, y con esto pues abrimos turno de preguntas al público, si alguien quiere alguna curiosidad. Por ejemplo, Jofra. Yo rompo el hielo. Quería recoger algo que habéis dicho un poco entre todos, es decir, Juan Pablo estaba hablando del autor que solo escribe para sí mismo, tú tienes a tu lector a cero aquí, ya has hablado del respeto al lector. Entonces, cuando yo leo tus relatos, no solo estás buscando un poco la inteligencia y el conocimiento del lector, estás buscando su complicidad. Entonces me preguntaba qué tipo de diálogo quieres establecer con el lector y si tienes un lector en mente en este diálogo, o si escribes para ti mismo o para ella. Ostras, se nota que es un lector fabuloso. De hecho, el que... ¿Sabéis los chistes que dan con los premios Nobel? Que dice, ahora saldrá un montón de gente que dice que lo ha leído. Aquí Jofra recomendó un libro de ese premio Nobel en una de las sesiones, pero, o sea, es un gran lector, porque yo, en esa formulación yo no me lo había planteado nunca. O sea, en realidad, un poco, yo soy un escritor más intuitivo. O sea, yo escribo para mí mismo. Tú eres el lector A y ella, en este caso, es mi lector B, ¿no? Entonces, escribe un poco para ti mismo. Entonces, tú dices, bueno, tengo una idea, vale, la pongo. ¿Esto funciona? ¿Esto no funciona? Luego, ¿quieres causar alguna, en un lector hipotético, quieres causar algún un efecto? Por ejemplo, ya el de un tonto no... el de un tonto... Nunca se repone un Nunca éxito. se repone un éxito, perdón. Es un poco ya explicado yo el efecto que quería causar, que luego lo causas o no lo causas. A lo mejor lee otra persona y dice, oye, pues no estoy de acuerdo con la tesis del autor. Para nada, o sea, yo aquí veo otra cosa. Claro. Y por ejemplo, en el de Una primavera del té, ahí sí que busqué ese efecto que me interesaba, que el lector sepa más de los personajes que los propios personajes, y me quedé bastante contento. Pero lo hacemos, yo al menos, y creo que la mayoría de los lectores, de una manera un poco más intuitiva. O sea, no, es que hay una parte que tiene que ver con lo cerebral y otra parte que tiene que ver con la intuición, ¿no? Y yo, cuando estoy, me dejo llevar más por la intuición, que creo que acierto más. Entonces, a ese nivel yo no me hago esas formulaciones. Yo creo que tú eres muy buen lector, eres un lector, te he escuchado recomendar libros aquí, en esta sala, muchas veces, y realmente llegas a unos niveles de comprensión lectora que yo no los tengo, ¿no? Entonces, yo no me he podido formular esa pregunta de verdad, o sea, yo, porque te dejas llevar más, no lo intelectualizas tanto, te dejas llevar más por la intuición. No sé si te he dado una respuesta. Te respondería algo que me respondió una vez, la mejor frase que me dio una vez un poeta, es decir, es que aunque el poeta no lo sabe, el poema sí lo sabe. Y en este caso, aunque tú no lo sepas, el relato sí lo sabe. Pues yo creo que en poesía, que ella es poeta, esto todavía va más allá. Yo creo que es más intuitivo todavía. Sí, Quizás. yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, que la poesía tiene... Bueno, la poesía tiene muchos dones, entre ellos sí que es más intuitiva. Es más... que no sé cómo definirlo, pero sí, va más al alma, más directo, más que... No sé. La poesía tiene su vocabulario particular y su forma particular. Son vasos comunicantes, pero no llegan a estar nunca al mismo nivel. Es un puntito distinto. Evidentemente, si no tienes un dominio más o menos de las mismas herramientas que la prosa, pero sí que es distinto. Hay un camino distinto, se separan, ¿no? En poesía yo creo que las musas te susurran y en prosa te gritan, ¿no? ¡Qué bueno! Por decirlo de alguna manera, ¿no? A veces están calladitas las tías cabronas. Y muchas veces no sueltan prenda. ¿Alguna pregunta más? Sí, cuando escribes relatos, ¿siempre tienes el final en mente? Cuando te pones, en el momento de poner a escribir, o a veces tenías un final pensado y luego en el transcurso de la escritura te lleva por otros caminos y... En un 95% sí. Incluso intento que toda la tensión narrativa vaya hacia la conducta al desenlace.
O sea, me resulta muy difícil escribir un relato si no sé el final. O sea, empiezo, de alguna manera los empiezo por el final, ¿no? Lo que sí que me ha ocurrido es que de un relato corto, un micro, de pronto empiezas a escribir y empiezas a encontrar que esto no tiene exactamente que ver con el desenlace, pero empiezas a encontrar una posibilidad de narrativas que tú, cuando lo has hecho, cuando has empezado no las tenías en mente, ¿no? Porque también a la hora de empezar a escribir también hay que dejarse un poco llevar, ¿no? También por lo intuitivo, ¿no? Es decir, y tú dices, bueno, esto va a dar para un texto corto, que va a estar así simpático y que, bueno, a ver, y piensa que es una chorradina, por decirlo de alguna manera, y luego empiezas a darle vueltas y dices, oye, pues me gusta, y si hago esto y hago lo otro, y al final te hace un texto normalmente más largo con otras implicaciones que no estaban al principio. Pero sí, yo suelo empezar por el final. O sea, tengo que tener una idea, un argumento, por muy limitado que sea. El de un tonto no se arrepiente de un éxito, no se repone de un éxito, empezó por una frase que me dijo una persona, de un relato, de un cuento que hice de humor negro de Navidad, que me dijo, es muy exagerado, dijo, mataría por escribir como tú. Digo, anda, que no eres exagerado, eres más exagerado que el que le puso nombre al matasuegras, ¿sabes? Y entonces era muy exagerado, muy hiperbólico, expresándose, pero me quedé con aquella frase, digo, ostras, vamos a... Bueno, me quedó aquella frase ahí rondando en la cabeza y me salió el relato este, ¿no? O sea que... Pero sí, normalmente tengo que saber cuál es el final, ¿no? O sea, no puedo... Necesito tener una idea, un argumento, yo no puedo ponerme a escribir así a palo seco sin saber a dónde voy, ¿no? Aunque sea un sendero, claro, no, a lo mejor no necesito una autopista, a lo mejor simplemente con un senderito de cabras ya poder andar, ¿no? Por ahí, pero necesito saber a dónde voy, sí. ¿Y a qué autor matarías para escribir como él? Ostras, buena pregunta, Ya está muerto, tú ya lo has matado. Bueno, alguno ya lo ha matado. Ya está muerto, ya está muerto. Bueno, sí, a Julio Cortázar y casi lo mato. Casi lo mato. Ya está ahí, puede leer. Ya está ahí, puedo leer. Si queréis leer el relato de Queremos tanto a Julio, en la primera antología de Letralidad está ahí ese relato. No, es que no lo tienes, ¿no? Lo del Tasteis en una antología, ¿no? Podía haber Pero entrado, está muy bien. podía haber entrado, entrado. Encajaba bien, Pero como ya estaban en otro lado. pero bueno, estaba en otro lado. Ese tiene un poco sentido del humor, que los que están aquí no... Yo me gusta mucho el humor, pero los que están aquí, digamos que no son los característicos del sentido del humor que tengo escribiendo, ¿no? Entonces, ese sí que tenía algunos detalles de sentido del humor y podía haber entrado aquí perfectamente, pero bueno, no se ha quedado en un decálogo. Yo creo que está muy bien, estoy muy satisfecho. Se lo propuse yo al editor que fueran estos 10 y luego estuve hablando, oye, ¿podría entrar el 11? Dijeron, hombre, que ya se ha publicado y tal, y no insistí yo, o sea... A ver, que parece como que me han dicho, no, tal. Efectivamente, no insistió. Si hubiera insistido, lo hubiéramos metido sin ningún problema. ¿No? Sí, no. Hemos puesto 10 más 1, decálogo más una propina. No, tengo parte de sangre aragonesa, no me puse baturro y cabezón. Yo, si me hubiera salido esa vena, yo creo que hubiera entrado, pero bueno, no está. ¿Más preguntas? Yo sigo, yo tengo un Joyce. No, yo muy breve. Es curioso, lees los títulos de los relatos y el título del libro y es curioso, pero normalmente los libros de relatos, su título es uno de los relatos, hay quien tiene la tradición de Homo Carvere, que es el último relato y tal, y un poco la curiosidad de cuál es el origen, digamos, del título del libro, que es diferente al título de cualquiera de los relatos. Bueno, ¿Qué querías decir con eso? Bueno, pues como al final incluso el cuento de Adán y Eva, si lo leéis, hace un poco de cierre, es que tampoco lo quiero decir porque le hago spoiler. Sí, Primera que lo conoce todo el mundo, esa historia, ¿sabes? Que hacer spoiler con Adán y Eva. Puedo decir algo, los pulsas del paraíso. Pues hace un poco de cierre, entonces...
no es que pretendiera ser un homenaje allí a la literatura, pero sí, bueno, mi homenaje personal a la literatura y bueno, y el latinismo porque como me gustan las cosas anacrónicas, porque soy un poquillo dinosaurio yo, pues una frase en latín que, pues la de verba volan scriptamen de Cayo Tito, pues le iba bien y creo que podía... También es complicado encontrar esta agrupación de relatos un nombre que lo englobara un poco un título y yo creo que le podía ir bien, ¿no? Sí. Sí. Más en latín siempre viste bien. O sea, Sí. Lo ves ahí y dices, hostia, este es un tío que sabe, ¿no? Sí. El tiene el moco bien. Yo quería proponerte un ejercicio mental hablando de que no escribes relatos autobiográficos, pero sí escribes relatos donde maltratas a escritores. A personajes más que escritores. ¿Cómo sería el relato escrito por Héctor donde maltrata a Héctor? Joder. Bueno, ostras. ¿Cuál sería el punto en el cual te centrarías? Te está dando una idea para un rato. Sí. Bueno, La precisamente coge, por... una idea que esto es como ave que vuela a la cazuela, este de una idea por ahí, la coge y ya tiene historia. O sea que seguro que algo hace. Pues precisamente porque tengo cierto sentido del pudor, escapo de la ficción, de la autoficción y de la biografía y porque además, sinceramente, lo digo honestamente, no en falsa modestia, creo que mi vida no tiene nada interesante, ¿no? Si acaso el día que la casque, pues si alguien quiere perder el tiempo haciéndome la biografía, igual descubre algo interesante, pero no... No te preocupes, nos lo inventaremos. No, sí. No. Pero el escritor Héctor Daniel Olivera Campos sí tiene mucho interés, lo que es el escritor. Yo sí que cojo su guanteado. A ver, pues tampoco te sabría responder a esa pregunta. O sea, ya sé que te estoy aquí tirando balones fuera todo el rato, pero no te sabría responder a esa pregunta verdaderamente que no te la sabría responder. Como dice Amelia, me lo respondes en un relato. Bueno, ya todo se andará. Pero si él está picando no al Héctor, sino al Héctor escritor. Sí. Me ha gustado, yo le voy a pinchar. ¿Tony? No, una cosa muy una tontería seguramente, pero que tendrás la pregunta. Es Tito Livio, ¿no? Cayo Tito. ¿Qué pasa? Cayo Tito, Cayo Tito, sí. Creo que sí. Vale. Bueno, ahora, espérate, uno se documenta y a veces los datos te quedan un poco, creo que sí, que es Tito Livio, sí. Sí. Bueno, de hecho leí que se le había... Es Cayo Tito Livio. Sí, creo que es Cayo Tito Livio. A ver, una filóloga, ¿es Cayo Tito Livio? Fran, tú que eres filóloga. Una filóloga en la sala, por favor. Sí. Una filóloga en la sala, por favor. Y por favor no le preguntes a ChatGPT. De hecho, leí una vez que decían que lo habían malinterpretado, que lo que el tío estaba diciendo es que era un elogio de la elocuencia, ¿no? Que por eso el verbo vuela, ¿no? O sea, porque era gente muy del foro y del no sé qué, mientras que el otro pues era mucho más prosaico y quedaba allí escrito, pues bueno, de cualquier manera, ¿no? Y que con el tiempo le hemos dado la vuelta al adagio latino, pero bueno, a mí me gusta más esta segunda vuelta. Tampoco lo sé exactamente, no tengo conocimiento para saber si esto es así, antes ¿no? lo que quedaba escrito estaba escrito, digamos, en el foro y solamente lo podías saber si ibas ahí a leerlo, pero lo que se decía se iba diciendo de boca en boca. O sea, por eso la palabra vuela. Si yo digo algo en el foro, pues ha dicho que no sé qué, pues ha dicho que no sé qué. Entonces, en 4 minutos se había enterado toda la ciudad. Mientras que tú escribías algo, se quedaba ahí y no de esto. O sea, permanecía en el sitio y lo otro volaba enseguida por la ciudad. Y ahora el sentido es al revés, claro. O sea, lo que se dice desaparece y lo escrito queda, ¿no? Pero también hay que pensar que nosotros tenemos otra idea de la permanencia. Claro. O sea, nosotros ahora, de hecho, muchos escritores se hacen escritores para permanecer o con la ilusión de permanecer, ¿no? De vencer a muerte. Antes no se tenía tampoco esa idea de escribir para permanecer o no tanto como ahora, ¿no? Entonces era un poco así.
Estamos ahí con el Ah, tema, bueno, el melón de la frase. No, que en la traducción igual el permanecer, ahora tiene aquí como una acepción de algo que pervive, que perdura, y en cambio yo creo que la traducción sería como está. Se queda. Se queda. Se queda Sí. muerto. Sí. Pero que logramos. Vale, No tenemos ningún experto en latinista, filología ¿no? clásica por aquí, ¿no? Sí. De Pero todas es muy buen formas. título, o sea, la verdad, incluso con esa ambigüedad. Claro, pero es que incluso la ambigüedad juega a favor, Sí, ¿no? sí, sí. Ujú. Creo yo. A ver, son 10 cuentos que sí hay ese hilo en común, pero bueno, a ver, ¿cómo llamas a esto? O sea, cuando te encuentras... Sí, ¿Cómo llamas a esto, tío? sí, sí. Ay, que es tu libro, Héctor. Sí. Me ha salido la... El título alternativo sería, pero las palabras buenas. Sí, sí, me ha salido la vena valiense. Pues sí, es decir, se ha de llamar de alguna forma y yo creo que está bien. O Sí, sea, está creo bien. que modestamente se acertó. O sea, puede ir al mundo con este nombre perfectamente, ¿no? Es como cuando le pone un nombre a un hijo, pues claro, no es lo mismo que le ponga un nombre de esto que le ponga, yo qué sé, Policarpo, ¿no? Al niño, con eso no va a ningún lado el niño. Pues Seferino. este es un nombre con el que puede ir y bueno, en cierta manera sí que lo resume un poquito. O... Claro, está bien, está muy bien el título. ¿Alguna pregunta más? ¿Última oportunidad? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por existir. Muchas gracias, Héctor, Amelia, por estar aquí. Y por favor, un aplauso para...